La lente de diamante. Un relato de James O'Brien. Narrado por Materia Arcana. Capítulo 1. Desde una edad muy temprana sentí una gran fascinación por el mundo microscópico. Cuando aún no había cumplido los 10 años, un pariente lejano de la familia, con la intención de asombrar mi inexperiencia, me fabricó un microscopio rudimentario. Perforó un pequeño orificio en un disco de cobre y en él sostuvo una gota de agua pura por efecto de la atracción capilar. Ese simple aparato, con una capacidad cercana a los 50 aumentos, realmente mostraba formas borrosas e imprecisas, pero aún así lo bastante fascinantes como para despertar en mí una imaginación casi sobrenatural. Al verme tan interesado en aquel tosco instrumento, mi primo me explicó todo cuanto sabía acerca de los principios del microscopio. Me contó algunos de los descubrimientos que se habían logrado gracias a él y me prometió que en cuanto regresara a la ciudad, me enviaría uno en condiciones. Yo conté los días, las horas y los minutos que pasaron entre aquella promesa y su partida. Mientras tanto, no me quedé de brazos cruzados. Utilizaba cualquier sustancia transparente que guardara la más mínima semejanza con una lente en vanos intentos por fabricar un instrumento cuya teoría apenas empezaba a comprender. Hice añicos todos los cristales de ventana que contenían esos bultos casi esféricos, conocidos popularmente como ojos de buey, con la esperanza de obtener lentes más potentes. Llegué incluso a extraer el cristal de los ojos de peces y otros animales e intenté usarlo como lente en mis observaciones. Confieso también haber robado los cristales de las gafas de mi tía Ágata, con la vaga idea de pulirlos hasta convertirlos en lentes con gran capacidad de aumento, y como era de esperar, no funcionó en absoluto. Por fin llegó el instrumento prometido. Era un microscopio sencillo, un microscopio del tipo Field, y había costado más o menos unos $15. Para fines educativos, difícilmente podría haberse elegido uno mejor. Incluía un pequeño manual sobre el microscopio, su historia, sus usos y sus descubrimientos. Por primera vez entendí lo que eran las 1001 noches. El velo gris de la existencia cotidiana, que hasta entonces parecía cubrir el mundo, se apartó de pronto y dejó al descubierto un mundo mágico lleno de encantos. Empecé a sentirme frente a los demás como alguien que ve lo que otros no pueden ver. Conversaba con la naturaleza en un idioma que ellos no podían entender. Vivía rodeado día tras día de seres extraordinarios que jamás habrían imaginado ni siquiera en sueños. Atravesé el umbral visible de las cosas y me adentré en la quietud de sus santuarios, donde ellos no veían más que una simple gota de lluvia deslizándose lentamente por el cristal de la ventana. Yo veía un universo de seres vivos, movidos por las mismas fuerzas elementales que gobiernan la vida, luchando con una ferocidad comparable a la humana, pero en su diminuto mundo. En las simples manchas de moho que mi madre quitaba sin miramientos de sus tarros de mermelada, yo veía jardines encantados, llenos de senderos y avenidas, cubiertas por un denso follaje y de un verdor asombroso. Y de las ramas fantásticas de aquellos bosques microscópicos colgaban frutos extraños, que resplandecían en tonos verdes, plateados y dorados. No era la curiosidad científica lo que entonces me movía. Era el goce puro de un poeta al que se le ha revelado un mundo de maravillas. No compartía con nadie esa experiencia. A solas con mi microscopio me iba debilitando la vista, día tras día y noche tras noche, entregado a las maravillas que se desplegaban ante mí. Sentía que había descubierto que el antiguo Edén seguía existiendo, intacto en toda su gloria, y decidí disfrutarlo en soledad, sin revelar jamás su paradero a los mortales. En ese momento quedó determinado el rumbo de mi vida. Decidí ser microscopista.
Como todo principiante, por supuesto, me creía un pionero. Ignoraba entonces que miles de mentes brillantes seguían la misma búsqueda que yo, y además con instrumentos 1000 veces más potentes. Los nombres de Leeuwenhoek, Williamson, Spencer, Ehrenberg, Schultz, Dujardin, Schacht y Schleiden me eran por completo desconocidos, o si los había oído mencionar, no tenía la menor idea del enorme trabajo que había detrás de sus investigaciones. En cada nuevo ejemplar de criptógamas que colocaba bajo el telescopio, estaba convencido de estar descubriendo cosas que nadie había visto antes. Aún recuerdo perfectamente la emoción y el asombro la primera vez que observé al rotífero común, Rotífera vulgaris. Extendía y contraía sus filamentos móviles. Y cómo giraba en el agua. Al ir creciendo y al caer en mis manos algunos libros sobre el tema, entendí que no hacía más que dar los primeros pasos en una ciencia a la que algunos de los investigadores más notables de la época habían entregado su vida y su inteligencia. A medida que fui creciendo, mis padres, que no veían ningún futuro práctico en examinar briznas de musgo y gotas de agua con un tubo de latón y un trozo de vidrio, querían que eligiera una profesión. Pensaban que lo mejor sería que entrara en el negocio de mi tío Ethan Blake, un comerciante próspero de Nueva York. Rechacé la propuesta sin pensarlo. El comercio no me atraía en absoluto, y estaba seguro de que fracasaría. Pero tenía que dedicarme a algo. Mis padres, típicos de Nueva Inglaterra, creían firmemente en el valor del trabajo. Así que aunque iba a heredar una pequeña fortuna gracias a mi pobre tía Agatha, decidieron que no debía esperar sin más, sino aprovechar esos años para valerme por mí mismo. Tras darle muchas vueltas, acabé aceptando lo que quería mi familia y elegí una profesión. Decidí estudiar medicina en la Academia de Nueva York. Aquella opción me convenía, lejos de mis padres, y podía disponer de mi tiempo como quisiera, sin que nadie me vigilara de cerca. Mientras pagara las tasas de la academia, podía saltarme las clases cuando quisiera, y como jamás tuve intención alguna de presentarme a un examen, no había riesgo de que me suspendieran. Además, una gran ciudad era justo lo que necesitaba. Allí podía conseguir buenos instrumentos, las publicaciones más recientes y relacionarme con personas con intereses afines a los míos. En definitiva, todo lo necesario para dedicarme por completo a la ciencia que tanto amaba. Tenía dinero de sobra y pocos deseos más allá de mi microscopio con su espejo y su objetivo. ¿Qué podía impedir entonces que llegara a ser un ilustre explorador de mundos ocultos? Lleno de ilusión, dejé mi hogar de Nueva Inglaterra y me instalé en Nueva York. Capítulo 2. Mi primer paso, por supuesto, fue encontrar un alojamiento adecuado. Tras un par de días de búsqueda, lo conseguí en la Cuarta Avenida. Un segundo piso muy agradable, sin amueblar, con una sala de estar, un dormitorio y una habitación más pequeña que pensaba destinar al laboratorio. Amueblé el piso con sencillez, aunque con cierto gusto, y después me entregué por completo en adornar el templo de mi culto. Visité a Pike, el célebre óptico, y revisé su espléndida colección de microscopios, los compuestos de Field, los de Hingham, los de Spencer, los de Natchez, el binocular basado en los principios del estereoscopio y finalmente me decidí por el conocido como microscopio de eje basculante de Spencer, ya que reunía el mayor número de mejoras y ofrecía además una estabilidad casi perfecta. Junto con él compré toda clase de accesorios, tubos extensibles, micrómetros, una cámara lúcida, una platina de placa, condensadores acromáticos, iluminadores de nube blanca, prismas, condensadores parabólicos, aparatos de polarización, pinzas, cajas para muestras acuáticas, tubos de pesca microscópica y una larga lista de otros instrumentos que en manos de un microscopista experimentado habrían sido muy útiles, pero que, como descubriría más tarde, no tenían para mí el menor valor en aquel momento. Hacen falta años de práctica para aprender a manejar el microscopio complejo.
Mientras hacía aquellas compras tan costosas, el óptico me observaba con evidente recelo. Dudaba entre verme como alguna celebridad científica o tomarme por un loco. Y creo que se inclinaba por esa segunda opción. Y probablemente tenía razón. Todo gran genio está loco en aquello en lo que destaca. El que fracasa es desacreditado y pasa a ser simplemente un demente. Loco o no, me puse a trabajar con un entusiasmo que pocos estudiantes de ciencia han llegado a igualar. Apenas empezaba en aquel campo tan complejo. Un estudio que requería una paciencia extrema, una mente analítica, un pulso firme, una mirada infatigable y mucha precisión. Durante mucho tiempo, la mitad de mis aparatos quedaron sin usar en las estanterías de mi laboratorio, que por entonces ya estaba lleno de todo tipo de instrumentos para facilitar mis investigaciones. La razón era sencilla: desconocía el uso de algunos de aquellos aparatos científicos, y los que comprendía en teoría me resultaban inservibles hasta que la práctica me permitió adquirir la destreza necesaria. Aún así, tal era la vehemencia de mi ambición y tan incansable la constancia de mis experimentos. Por difícil que hoy resulte creerlo, en el plazo de 1 año llegué a ser, tanto en la teoría como en la práctica, un microscopista experimentado. En aquel periodo, examinando toda sustancia que se cruzaba ante mis lentes, llegué a hacer algunos descubrimientos, modestos sin duda, pero descubrimientos. Fui yo quien desmontó la teoría de Ehrenberg, según la cual el Volvox globator era un animal, y demostré que sus supuestas mónadas, dotadas de estómagos y ojos, no eran más que fases en la formación de una célula vegetal. En su estado maduro resultaban incapaces de reproducirse o de cualquier acto de conjugación, sin el cual ningún organismo puede considerarse plenamente desarrollado más allá del nivel vegetal. También logré explicar el extraño fenómeno de la rotación en las células y en los pelos de las plantas, atribuyéndolo a la atracción ciliar, aunque Wenham y otros insistieran en que solo se trataba de una ilusión óptica. Pero a pesar de aquellos descubrimientos, logrados con tanto esfuerzo y no poco sufrimiento, me sentía terriblemente insatisfecho. A cada paso me veía frenado por las imperfecciones de mis instrumentos. Como todos los microscopistas activos, daba rienda suelta a la imaginación. De hecho, es una crítica frecuente que muchos acaben compensando las limitaciones de sus aparatos con la imaginación. Concebía en la naturaleza capas cada vez más profundas que el limitado poder de mis lentes me impedía explorar. Pasaba las noches en vela, soñando con microscopios de potencia inconmensurable que me permitieran atravesar todas las capas de la materia, hasta los átomos. ¡Ah, cómo maldecía aquellos instrumentos imperfectos que me veía obligado a usar por pura necesidad y falta de conocimiento! ¡Ah, cuánto anhelaba descubrir el secreto de una lente perfecta, cuya capacidad de aumento solo estuviera limitada por lo que el propio objeto permitiera revelar, y que al mismo tiempo estuviera libre de aberraciones esféricas y cromáticas. En fin, de todos los obstáculos con los que el pobre microscopista tropieza constantemente. Estaba convencido de que era posible construir un microscopio simple, compuesto por una sola lente de potencia enorme y perfecta al mismo tiempo. Intentar llevar el microscopio compuesto hasta ese nivel habría sido empezar por el camino equivocado, pues no es, al fin y al cabo, más que un intento parcial de corregir los defectos del instrumento más simple. Defectos que, una vez superados, harían innecesario cualquier otro avance. Fue entonces cuando decidí dedicarme a construir microscopios. Tras otro año dedicado a esta nueva empresa, experimentando con todo tipo de materiales, vidrio, gemas, pedernales, cristales, aleaciones vítreas. En resumen, después de haber fabricado tantas lentes como ojos tenía Argos, me encontré exactamente donde había empezado, sin haber logrado nada, salvo un profundo conocimiento sobre el trabajo del vidrio. Estaba sumido en la desesperación.
Mis padres se sorprendían por la falta de progresos en mis estudios de medicina. No había asistido a una sola clase desde que llegué a la ciudad, y los gastos de aquel empeño por perfeccionar mis lentes me estaban llevando a un callejón sin salida. En tales disposiciones me encontraba cierto día mientras experimentaba en mi laboratorio con un pequeño diamante, una piedra que por su enorme poder de refracción siempre había atraído mi atención más que ninguna otra. En ese momento entró en la habitación un joven francés que vivía en el piso de arriba y que solía visitarme de vez en cuando. Creo que Jules Simon era judío. Mostraba muchos rasgos que yo asociaba al carácter hebreo. Gusto por las joyas, por la buena ropa y por el buen vivir. Había en él algo misterioso. Siempre parecía tener algo que vender, y sin embargo se movía en los mejores círculos. Y cuando digo vender, quizá debería decir que se deshacía de objetos sueltos. Un cuadro, por ejemplo, o una talla de marfil poco común, o un par de pistolas de duelo, o incluso el traje de un caballero mexicano. Cuando estaba amueblando mis habitaciones, vino a visitarme. Y aquella visita terminó con la compra de una lámpara antigua de plata, que él me aseguró que era un Cellini, y desde luego era lo bastante hermosa como para serlo, además de otros pequeños objetos decorativos para mi sala de estar. Nunca entendí por qué Simon se dedicaba a eso. Por lo visto, tenía dinero de sobra, y trataba con la gente más acomodada de la ciudad, aunque eso sí, procuraba no hacer tratos dentro del círculo más exclusivo de la alta sociedad. Con el tiempo llegué a la conclusión de que aquella forma de vender cosas sueltas no era más que una tapadera para algún propósito mayor, y hasta llegué a creer que aquel joven bien podía estar implicado en el comercio de esclavos. Pero en cualquier caso, eso no era asunto mío. En esta ocasión, Simon entró en mi habitación en evidente estado de nerviosismo. «Oh, mon ami», exclamó antes de que yo pudiera siquiera saludarlo. he sido testigo de cosas que superan todo lo imaginable. ¿Cómo se llama en latín el animalito? Le renard. ¿El zorro? Se llama Vulpes. Oh, sí, Vulpes. He ido a casa de Madame Vulpes. Ah, ¿te refieres a la medium espiritista? Sí, la gran medium. Dios del cielo, qué mujer. Verás, he escrito en un papelito muchas preguntas sobre asuntos de lo más secreto. Cuestiones que se esconden en los abismos más profundos de mi corazón. Entonces, esa mujer del demonio me las ha respondido todas. Me ha hablado de cosas que ni siquiera me atrevo a confesarme a mí mismo. ¿Qué he de pensar? Me deja sin palabras. Vamos a ver, Simon. ¿Me estás diciendo que esa señora Vulpes respondió a preguntas que habías escrito en secreto? Ya, y que hablaba de cosas que solo tú sabías. Ah, mucho más que eso. Me dijo cosas, pero... Bah, ¿para qué da vuelta esa tontería? Seguro tiene alguna explicación racional. Yo, desde luego, no me lo creo. No perdamos más el tiempo, mon ami. Ah, por cierto, he dado con la cosa más hermosa que pueda imaginar. Una vasija con lagartos verdes, obra del gran Bernard Palissy. Está en mi apartamento. Subamos, quiero que lo vea. Seguí a Simon casi por inercia, pero mis pensamientos estaban muy lejos de Palissy y de sus piezas esmaltadas. Aunque como él, yo también avanzaba a ciegas en busca de un gran descubrimiento. Aquella mención casi fortuita de la espiritista Madame Vulpes me hizo pensar en otra posibilidad. ¿Y si comunicándome con formas de vida que escapaban a mis sentidos, pudiera alcanzar aquello a lo que quizá ni siquiera una vida entera de esfuerzo intelectual me permitiría llegar? Mientras le compraba la vasija de Palissy a mi amigo Simon, ya estaba pensando en hacer una visita a Madame Vulpes. Capítulo 3. 2 noches después, tras concretarlo por carta y prometer una generosa retribución,
encontré a Madame Vulpes esperándome sola en su casa. Era una mujer de rasgos fuertes, con unos ojos oscuros y penetrantes y una sensualidad evidente en la boca y en la barbilla. Me recibió sin decir una palabra, en una habitación de la planta baja casi desprovista de muebles. En el centro del cuarto, muy cerca del lugar donde se sentaba Madame Vulpes, había una mesa redonda de caoba, sencilla y sin adornos. Me recibió con la misma indiferencia con la que habría recibido a alguien que venía a hacer un trabajo rutinario. No había el menor intento de impresionarme, ni de infundirme un respeto reverencial. Todo resultaba sencillo y práctico. Era evidente que para Madame Vulpes, el trato con el mundo espiritual era tan habitual como comer o subirse a un tranvía. ¿Viene usted en busca de una comunicación, señor Linley?, dijo la medium, con un tono seco y profesional. Con cita previa, sí. ¿Qué tipo de comunicación desea? ¿Una escrita? Sí, deseo una escrita. ¿De algún espíritu en concreto? Sí. ¿Llegó a conocer ese espíritu en vida? No, nunca. Murió mucho antes de que yo naciera. Verás, quiero preguntarle algo que nadie más sabría responderme. ¿Quiere sentarse en la mesa, señor Linley? Y ponga las manos delante. Obedecí. Madame Vulpes se sentó frente a mí con las manos también apoyadas sobre la mesa. Permanecimos así durante 1 minuto y medio, hasta que de pronto se produjo una violenta sucesión de golpes. En la mesa, en el respaldo de mi silla, en el suelo justo bajo mis pies e incluso en los cristales de las ventanas. Madame Vulpes sonrió con calma. Esta noche están muy fuertes. Está usted de suerte. ¿Desean los espíritus comunicarse con esta persona? La respuesta fue inmediata. ¿Desea manifestarse el espíritu que ha sido llamado? Tras la pregunta, se oyó una sucesión de golpes confusos. Ya sé lo que quieren decir, dijo Madame Vulpes dirigiéndose a mí. Desean que escriba el nombre del espíritu concreto con el que desea comunicarse. ¿Es así?, añadió, volviéndose hacia sus invitados invisibles. La insistencia de los golpes dejó claro que así era. Mientras todo esto ocurría, arranqué una hoja de mi libreta y bajo la mesa garabateé un nombre. ¿Desea este espíritu comunicarse por escrito? Tras una breve pausa, un temblor violento sacudió su mano con tal fuerza que hizo vibrar la mesa. Dijo que un espíritu había tomado posesión de su mano y que iba a escribir. Le pasé unas hojas de papel que había sobre la mesa y el lápiz. Lo tomó sin apretarlo, y al poco, su mano empezó a moverse sola sobre el papel, con un trazo torpe y vacilante, aparentemente involuntario. Al cabo de unos instantes, me entregó la hoja escrita con letra grande y garabateada. No está aquí, pero han ido a buscarlo. Siguió una pausa de casi 1 minuto. Madame Vulpes permaneció en absoluto silencio mientras los golpes seguían sonando a intervalos regulares. Al cabo de otro minuto, la mano de la medium volvió a sacudirse con aquel temblor convulsivo y escribió unas palabras más que me entregó enseguida. Ya estoy aquí. Pregúntame. Leeuwenhoek. Me quedé atónito. Era el mismo nombre que yo había escrito bajo la mesa y ocultado con cuidado. Era difícil creer que una mujer como Madame Vulpes conociera siquiera el nombre del gran padre de la microscopía. Tal vez se tratara de algún fenómeno biológico, pero esa explicación pronto quedó descartada. Escribí en mi papel una serie de preguntas y respuestas sin que Madame Vulpes lo viera. ¿Puede el microscopio llegar a la perfección? Sí, ¿Estoy destinado a hacerlo? lo está.
Quiero saber cómo debo proceder para lograrlo. Por tu amor a la ciencia, ayúdame. Un diamante de 140 quilates sometido a corrientes electromagnéticas el tiempo suficiente experimentará una reorganización de sus átomos. A partir de esa piedra podrás formar la lente universal. ¿Esa lente permitirá grandes descubrimientos? Tan grandes que todos los anteriores resultarán insignificantes. Pero un momento. El poder refractivo del diamante es tan elevado que la imagen se formará en el interior de la propia lente. ¿Cómo puede evitarse ese efecto? Practica una perforación a lo largo del eje óptico de la lente y el problema quedará resuelto. La imagen se formará en el espacio perforado que actuará como tubo de observación. Ahora debo marcharme. Buenas noches. No sé cómo describir el efecto que aquellas revelaciones tuvieron en mí. Quedé completamente desconcertado. Ninguna teoría biológica podía explicar el descubrimiento de la lente. La medium podía, quizá por algún vínculo con mi mente, haber llegado incluso a leer mis preguntas y responderlas con coherencia. Pero eso no bastaba para que revelara un procedimiento científico que yo mismo desconocía. Que las corrientes electromagnéticas pudieran alterar la estructura del diamante y convertirlo en una lente perfecta. Es posible que una explicación así me pasara por la cabeza, pero la descarté de inmediato. En medio de aquella confusión en que me encontraba, no veía otra alternativa que convertirme en creyente. Aquella noche abandoné la casa de la medium presa de una exaltación nerviosa, tan intensa como dolorosa. Me acompañó hasta la puerta, con la esperanza de que hubiera quedado satisfecho. Los golpes nos siguieron por el recibidor, sonando en la barandilla de la escalera y en el suelo, incluso en el marco de la puerta. Me despedí a toda prisa y salí al aire fresco de la noche. De camino a casa no pude pensar en otra cosa. ¿Cómo conseguir un diamante de semejante tamaño? Todos mis recursos, aun multiplicados por 100, no habrían sido suficientes para adquirirlo. Además, las piedras de semejante magnitud son rarísimas y pasan a formar parte de la historia. Solo cabía encontrar una así entre las joyas de la corona de los monarcas de Oriente o de Europa. Capítulo 4. Al entrar en casa, vi que había luz en la habitación de Simon. Sin saber muy bien por qué, sentí el impulso de ir a verlo. Abrí la puerta sin llamar y lo vi de espaldas, encorvado bajo una lámpara carcel, examinando con atención un objeto que sostenía entre las manos. Al darse cuenta de que había entrado, se sobresaltó, se llevó la mano al bolsillo interior de la chaqueta y se volvió hacia mí claramente alterado. «Vaya, ¿qué es eso? ¿El retrato de alguna bella dama? Vamos, no te pongas tan nervioso. No pienso pedirte que me lo enseñes». Simon soltó una risa incómoda, pero no negó nada y me indicó que tomara asiento. «Simon, vengo de visitar a Madame Vulpes». Esta vez Simon perdió el color del rostro y quedó aturdido, como si una descarga eléctrica lo hubiera dejado clavado en el sitio. Balbuceó unas palabras incoherentes y se dirigió a toda prisa a un pequeño armario donde solía guardar sus licores. Me sorprendió su reacción, pero tenía la cabeza en otra parte y no le di la mayor importancia. «No te falta razón cuando llamas diabólica a Madame Vulpes. Simon, esta noche me ha revelado cosas extraordinarias. O mejor dicho, ha sido el medio a través del cual se me han revelado cosas extraordinarias. Si pudiera conseguir un diamante que pesara 140 quilates». Apenas había terminado de expresar aquel deseo cuando Simon me lanzó una mirada salvaje y de un salto se abalanzó hacia la repisa de la chimenea donde colgaban varias armas exóticas. Tomó un Kris malayo y lo blandió furiosamente ante mí. No, no lo tendrás. Eres un traidor.
Has ido a consultar a ese demonio y ahora quieres mi tesoro. No, antes moriré. No me asustarás. Mi querido Simon, ¿de qué estás hablando? Aquellos gritos me dejaron atónito. Comprendí al instante que sin quererlo me había acercado peligrosamente al secreto de Simon, fuera cual fuese. Había que tranquilizarlo. Fui a ver a Madame Vulpes por un asunto científico y allí descubrí que para resolverlo necesitaría un diamante del tamaño que acabo de mencionar. Tranquilo, durante toda la velada no se te mencionó en absoluto. Ni siquiera me acordé de ti. ¿A qué viene esa reacción? Si por casualidad tienes diamantes valiosos, no tienes nada que temer por mi parte. El diamante que necesito no podrías tenerlo, porque si lo tuvieras no estarías viviendo en un lugar como este. Algo en mi manera de hablar lo calmó por completo. Su expresión se suavizó, aunque seguí atento y desconfiado a cada uno de mis movimientos. Me pidió que lo disculpara. Dijo que a veces sufría una especie de vértigo que lo llevaba a decir disparates y que esos ataques se le pasaban tan rápido como venían. Mientras daba esa explicación, apartó el arma e intentó mostrarse más animado. No me engañó en lo más mínimo. Tenía demasiada práctica en el análisis como para dejarme despistar por una excusa tan pobre, y decidí averiguar la verdad. Vamos, Simon, dejemos todo esto y brindemos con una botella de Borgoña. Tengo abajo una caja de Clos de Vougeot de Lucère, muy aromático y madurado al sol de la Côte d'Or. Vayamos a por un par de botellas, ¿qué te parece? Con mucho gusto. Saqué el vino y nos sentamos a beber. Era de la famosa añada de 1848, un año en que la guerra y el vino fueron de la mano, y su jugo intenso y puro parecía reanimar el cuerpo. Cuando íbamos por la mitad de la segunda botella, la cabeza de Simon, poco acostumbrada al vino, empezó a fallarle, mientras que yo seguía tan sereno como siempre, aunque cada trago me inundaba el cuerpo de una oleada de vigor. El habla de Simon se volvió cada vez más pastosa. Empezó a entonar canciones francesas de una moral más que dudosa. Me levanté de pronto de la mesa al terminar uno de aquellos versos incoherentes y mirándolo fijamente con una sonrisa tranquila le dije: Simon, te he engañado. Esta noche he descubierto tu secreto. Será mejor que seas sincero conmigo. Madame Vulpes, o mejor dicho, uno de sus espíritus, me lo ha contado todo. Se estremeció aterrado. Durante un instante pareció recobrar la lucidez y se llevó la mano hacia el arma que había dejado a un lado. Lo detuve poniendo la mía sobre la suya. ¡Monstruo! Estoy perdido. No, no lo tendrás jamás. No, no lo quiero. Quédate tranquilo. Pero sé franco conmigo. Cuéntamelo todo. La embriaguez empezó a reaparecer. Protestó con torpeza, diciendo que yo estaba equivocado y que el ebrio era yo. Después me pidió que jurara guardar el secreto y me prometió contármelo todo. Accedí, por supuesto. Con una mirada inquieta y las manos temblorosas por la bebida y los nervios, sacó del interior de la chaqueta un pequeño estuche y lo abrió. ¡Cielos! La suave luz de la lámpara se descompuso en 1000 flechas prismáticas al caer sobre un enorme diamante rosado que centelleaba dentro del estuche. No era ningún experto en diamantes, pero comprendí al instante que aquella gema tenía un tamaño y una pureza extraordinarios. Lo miré asombrado, y no puedo negarlo, con envidia. ¿Cómo había logrado hacerse con semejante riqueza? Por lo que pude entender de su relato, confuso y seguramente exagerado por la bebida, había estado en Brasil supervisando una cuadrilla de esclavos dedicada al lavado de diamantes, que vio a uno de ellos ocultar una piedra, y que en vez de avisar a sus amos, lo siguió en silencio hasta verlo enterrar el botín, y después lo desenterró y huyó con él. Sin embargo, aún no se atrevía a venderlo abiertamente. Una gema de semejante valor atraería casi con seguridad demasiada atención sobre el pasado de su dueño.
Y además no había logrado dar con ninguno de esos canales discretos por los que este tipo de cosas suelen colocarse sin levantar sospechas. Añadió que, siguiendo una tradición oriental, había bautizado su diamante con el nombre fantasioso de El Ojo de la Mañana. Mientras Simon me contaba todo aquello, yo observaba atentamente el gran diamante. Nunca había visto nada tan hermoso. En sus cámaras cristalinas parecían concentrarse todas las maravillas de la luz que el mundo ha conocido. Su peso, según me dijo Simon, era exactamente de 140 quilates. Aquella coincidencia era asombrosa. Parecía obra del destino. Aquella misma noche en que el espíritu de Leeuwenhoek me revelaba el gran secreto del microscopio, aparecía al alcance de mi mano el medio de valor incalculable que me había indicado para llevarlo a cabo. Con sangre fría tomé la decisión de apoderarme del diamante de Simon. Me senté frente a él mientras dormitaba sobre su copa y, sin alterarme lo más mínimo, examiné una por una todas las posibilidades. Ni por un instante consideré la insensatez de robarlo. Sería descubierto o me forzaría a huir y a desaparecer, lo que arruinaría por completo mis planes científicos. Solo tenía que dar un paso: matar a Simon. Después de todo, ¿qué valía la vida de un pequeño vendedor ambulante judío insignificante frente a los intereses de la ciencia? Cada día se saca seres humanos de las prisiones para someterlos a experimentos quirúrgicos. Simon era, por su propia confesión, un criminal, un ladrón, y yo estaba convencido de que también era un asesino. Merecía la muerte tanto como cualquier otro delincuente condenado por la ley. ¿Por qué no iba yo, como el propio Estado, a hacer que su castigo contribuyera al progreso del conocimiento humano? Todos los medios necesarios para llevar a cabo mi propósito estaban a mi alcance. Sobre la repisa de la chimenea había una botella medio llena de láudano francés. Simon estaba tan pendiente de su diamante que acababa de devolverle que no me costó nada alterar el contenido de su copa. Al cabo de un cuarto de hora había caído en un sueño profundo. Abrí su chaleco, tomé el diamante del bolsillo interior donde lo había guardado y lo llevé hasta la cama, dejándole los pies colgando por el borde. Ya me había apoderado del Kris malayo que sostenía en la mano derecha, mientras que con la otra, guiándome por el pulso, localicé con la mayor precisión posible el punto exacto del corazón. Era esencial que todos los aspectos de su muerte condujeran a la idea de un suicidio. Calculé el ángulo exacto con el que el arma, empuñada por la propia mano de Simon, habría penetrado en su pecho. Y entonces, de un solo golpe, la clavé hasta la empuñadura en el punto preciso. El cuerpo de Simon se sacudió en un espasmo convulsivo. De su garganta salió un sonido ahogado, parecido al estallido de una gran burbuja de aire cuando un buzo alcanza la superficie. Giró medio cuerpo sobre un costado y, como si contribuyera aún más a mis planes, su mano derecha, movida por un simple espasmo, se cerró en torno al mango del Kris, aferrándolo con una tenacidad muscular extraordinaria. Aparte de eso, no hubo lucha aparente. El láudano, supongo, había paralizado la actividad nerviosa habitual. Debió de morir al instante. Aún quedaba algo por hacer. Para que toda sospecha recayera únicamente sobre Simon y no sobre ningún otro habitante de la casa, era indispensable que por la mañana la puerta pareciera cerrada por dentro. ¿Cómo hacerlo y después salir yo mismo? No, por la ventana era físicamente imposible. Además, quería que las ventanas quedaran igualmente cerradas con pestillo. La solución era lo bastante sencilla.
Bajé sigilosamente a mi habitación para buscar una herramienta que solía usar para sujetar objetos pequeños, como diminutas esferas de vidrio. No era más que un tornillo largo y delgado, cuyo mango alargado le daba un agarre muy firme y una palanca considerable. Bastaba con dejar la llave puesta, sujetarla desde fuera por el ojo de la cerradura con aquel tornillo y girarla hasta cerrar la puerta. Antes de hacerlo, quemé varios papeles en la chimenea de Simon. Quienes se suicidan casi siempre queman papeles antes de quitarse la vida. Después vertí más láudano en la copa de Simon, una vez eliminado todo rastro de vino. Limpié la otra copa y me llevé las botellas. De haberse encontrado en la habitación pruebas de que habían bebido 2 personas, la pregunta habría sido inmediata: ¿de quién era la otra? Y además, las botellas de vino podían delatarme. La adición del láudano tenía por objeto justificar su presencia en el estómago de Simon en caso de una autopsia. La hipótesis lógica sería que tras intentar envenenarse y después de ingerir una pequeña cantidad del narcótico, desistió por el sabor o por otras razones y eligió el puñal. Con todo dispuesto, salí de la habitación dejando el gas encendido. Cerré la puerta desde fuera con el tornillo y me fui a la cama. La muerte de Simon no fue descubierta hasta cerca de las 3 de la tarde. La criada, alarmada por el gas encendido y la luz que se filtraba bajo la puerta, miró por la cerradura y vio a Simon tendido en la cama. Dio la voz de alarma. La puerta fue forzada y hubo un gran alboroto en el vecindario. Todos los que vivían en la casa fueron arrestados, a mí incluido. Se abrió una investigación, pero no se halló ningún indicio que no apuntara al suicidio. Llamaba la atención que en los días anteriores Simon hubiera hecho varios comentarios ante sus amistades que apuntaban en esa dirección. Un testigo declaró bajo juramento que Simon había dicho en su presencia que estaba cansado de vivir. El casero aseguró que cuando Simon pagó el último alquiler, comentó que no tendría que seguir pagándole por mucho tiempo. Todas las demás pruebas encajaban: la puerta cerrada por dentro, la posición del cadáver y los papeles quemados. Tal y como había previsto, nadie sabía que Simon poseyera el diamante, y por tanto, no apareció ningún móvil para su asesinato. El jurado, tras un examen prolongado, dictó el veredicto de rigor y el vecindario volvió a la normalidad. Capítulo 5. Durante los 3 meses que siguieron a la catástrofe de Simon, me dediqué día y noche a mi lente de diamante. Construí una enorme batería galvánica, compuesta por casi 2000 pares de placas, y no me atreví a utilizar una potencia mayor por temor a que el diamante se calcinara. Gracias a este formidable aparato, pude hacer circular de manera continua una poderosa corriente eléctrica a través de la gran piedra, que a mi parecer ganaba brillo día tras día. Al cabo de un mes comencé el trabajo detallado y pulido de la lente, una labor de gran esfuerzo y extrema delicadeza. La enorme densidad de la piedra y el cuidado minucioso que exigían las curvas de sus caras hicieron de aquella tarea la más dura y agotadora a la que me había enfrentado hasta entonces. Por fin llegó el momento decisivo. La lente estaba terminada. Me detuve temblando ante aquel umbral de nuevos mundos. Veía cumplirse ante mis ojos el célebre anhelo de Alejandro. La lente estaba sobre la mesa, lista para ser colocada en su soporte. La mano me temblaba al recubrir una gota de agua con una fina película de aceite de trementina, indispensable para evitar que se evaporara antes de someterla al examen. Coloqué después la gota sobre un portaobjetos de vidrio bajo la lente. Con la ayuda de un prisma y un espejo proyecté sobre ella un potente haz de luz y acerqué el ojo al diminuto orificio abierto en el eje de la lente. Durante un instante no vi nada, solo un caos iluminado, un vasto abismo de luz.
Lo primero que percibí fue una luz blanca y pura que se abría ante mis ojos como un espacio infinito. Con suavidad y extremo cuidado, bajé la lente a una distancia mínima, casi imperceptible. La iluminación persistía, pero a medida que la lente se acercaba al objeto, se fue revelando ante mis ojos una escena de belleza indescriptible. Se abría un espacio inmenso, cuyos límites se extendían mucho más allá del alcance de mi vista. Una atmósfera de luminosidad mágica impregnaba todo el campo visual. Me sorprendió no hallar rastro alguno de vida. Aquella extensión deslumbrante parecía completamente deshabitada. Comprendí al instante que gracias al prodigioso poder de mi lente había rebasado las estructuras más densas del medio acuoso, más allá del dominio de los infusorios y los protozoos, hasta llegar al glóbulo gaseoso original, en cuyo interior luminoso contemplaba algo semejante a una cápsula casi infinita, colmada de una radiación sobrenatural. Sin embargo, no se trataba de un espacio vacío, por más luminoso que pareciera. A mi alrededor aparecían formas inorgánicas de extraordinaria belleza, de textura desconocida y bañadas en tonos profundamente cautivadores. Aquellas formas tenían el aspecto de lo que solo podría describirse como nubes foliadas de materia casi gaseosa. Ondulaban y se transformaban en formaciones vegetales, bañadas de una luz y unos colores tan intensos que el dorado de nuestros bosques otoñales, por hermoso que nos parezca, resulta insignificante a su lado. A lo lejos, perdiéndose hasta donde alcanzaba la vista, se extendían largas avenidas de aquellos bosques gaseosos, casi transparentes y atravesados por reflejos en los que la luz se abría en todo el espectro de colores de un brillo inimaginable. Las ramas colgantes se mecían sobre claros de apariencia fluida, y la mirada se abría paso entre hileras de velos sedosos, multicolores y ondulantes. De las copas de aquel follaje encantado surgían como burbujas, frutos o flores moteados de 1000 tonos, luminosos y en perpetua transformación. No había colinas, ni lagos, ni ríos, ni rastro de vida o materia, excepto aquellos inmensos bosques aurorales que flotaban en la quietud luminosa, con hojas, frutos y flores ardiendo en fuegos desconocidos, inalcanzables para la imaginación. Qué extraño que aquella esfera estuviera condenada a la soledad. Al menos confiaba en hallar alguna nueva forma de vida animal, aunque fuese más elemental que las conocidas, pero vida al fin y al cabo. Sin embargo, aquel mundo que acababa de descubrir, si es que podía llamarlo así, no era más que un hermoso desierto cromático. Mientras meditaba sobre el orden interno de la naturaleza que tan a menudo desbarataba nuestras teorías mejor construidas, creí distinguir una forma. Se desplazaba lentamente entre los claros de uno de aquellos bosques prismáticos. Miré de nuevo más detenidamente. No me equivocaba. Ninguna palabra bastaría para expresar la ansiedad con que aguardé la aproximación de aquel objeto misterioso. ¿Era una sustancia sin vida suspendida en la atmósfera tenue del globo o un ser vivo capaz de moverse? Avanzaba deslizándose, apareciendo por instantes tras los velos vaporosos y coloreados del follaje nuboso, y volvía a perderse de nuevo. Por fin, los velos violetas más cercanos vibraron suavemente. Se apartaron con delicadeza y la figura emergió flotando hacia la luz. Era una forma humana femenina. Cuando digo que era humana, me refiero únicamente a su forma. En todo lo demás no había semejanza. Su adorable belleza la elevaba a alturas inimaginables, muy por encima de la más hermosa hija de Adán. No puedo ni me atrevo a enumerar los encantos de aquella revelación divina de la belleza. Esos ojos de un violeta místico,
húmedos y serenos, desafiaban cualquier intento de describirlos. Su larga cabellera luminosa, siguiendo el movimiento de su cabeza en una estela dorada, como el rastro que una estrella fugaz deja en el firmamento, apagaba con su fulgor cualquier intento de describirla. Aunque todas las abejas de Ibla llevaran a mis labios la dulzura del lenguaje, ni aun así bastaría para dar forma a la armonía de su figura. Se deslizó entre los velos multicolores arcoíris de los árboles de nube hacia la vasta extensión de luz que se abría más allá. Sus movimientos eran los de una náyade, deslizándose por aguas claras y en calma con solo desearlo. Flotaba con una ligereza etérea, como una burbuja que asciende sobre la brisa tranquila de un día de junio. La armonía de su cuerpo trazaba curvas suaves y encantadoras. Contemplar el movimiento de aquellas formas era como escuchar la más elevada sinfonía de Beethoven. Aquel placer realmente valía cualquier precio. No me importaba que aquel milagro estuviera manchado con la sangre de otro. Habría dado mi propia vida por disfrutar un solo instante de aquella embriaguez y aquel deleite. Deslumbrado por aquella visión, ajeno a todo lo demás, aparté el ojo del microscopio. Al bajar la vista, vi la lámina bajo el objetivo. La luz del espejo y del prisma brillaba sobre una gota de agua, incolora. En aquella diminuta perla de rocío vivía encerrada para siempre la criatura que acababa de ver. Me resultaba tan inalcanzable como Neptuno. Me apresuré a volver a mirar por el microscopio. Anímula, permitidme llamarla ya por ese nombre entrañable que más tarde le daría. Había cambiado de lugar. Se había acercado de nuevo al bosque maravilloso y alzaba la mirada hacia las alturas. Poco después, uno de aquellos árboles, pues así debo llamarlos, desplegó un largo apéndice ciliado y con él tomó uno de los frutos resplandecientes de su copa y descendiendo lentamente, lo acercó hasta el alcance de Anímula. La sílfide lo tomó con su mano delicada y comenzó a comer. Ella absorbía de tal modo mi atención que me fue imposible determinar si aquella extraña planta poseía voluntad propia. La observé mientras se alimentaba con la atención más profunda. La gracia de sus movimientos me recorría como un temblor y sentía que el corazón se me aceleraba cuando su mirada se alzaba hacia mí. Habría dado cualquier cosa por poder arrojarme en aquel océano luminoso y flotar junto a ella por esas corrientes púrpuras y doradas. La observaba hipnotizado cuando de pronto se estremeció. Pareció escuchar algo y como un relámpago rasgó el éter luminoso en el que flotaba, atravesó el bosque opalino y desapareció. Al instante me invadió una sensación extraña, como si me hubiera quedado ciego. Seguía viendo la esfera luminosa, pero sentí que algo se había apagado dentro de mí. ¿Qué había provocado aquella desaparición repentina? ¿Tenía alguien que la esperaba? Sí, esa debía ser la explicación. Alguna señal llegada de otro ser habría recorrido las avenidas del bosque y ella había acudido. Lo que acababa de comprender me dejó sin aliento. Traté de negarlo, de oponerme a lo que mi propia razón me dictaba. Luché contra aquella idea, pero en vano. Era así, no había salida. Amaba a un animalículo. Gracias al poder prodigioso del microscopio, ella se me revelaba con proporciones humanas. No tenía el aspecto repulsivo de las criaturas más elementales que viven, luchan y mueren en las capas visibles de la gota de agua. Al contrario, era bella, delicada, de una hermosura incomparable. ¿Pero qué importaba todo eso? Cada vez que apartaba el ojo del microscopio, no veía más que una mísera gota de agua. Y tenía que aceptar que dentro de ella estaba encerrado todo aquello que podía dar sentido y belleza a mi vida. Si al menos pudiera verme una vez, si pudiera,
aunque solo fuera por un instante, cruzar las barreras que nos separaban y decirle todo lo que sentía. Me bastaría para toda la vida con saber que en algún lugar ella me comprendía. Me bastaba con imaginar que alguna vez, al recordar aquellos claros encantados, recordaría al extraño que rompió la monotonía de su mundo y dejó en su corazón un dulce recuerdo. Ninguna invención humana podría derribar las barreras que la naturaleza había levantado entre nosotros. Yo podía vivir de contemplar su belleza, pero ella nunca sabría que alguien la observaba con devoción día y noche, ni que incluso al dormir seguía viéndola en sueños. Con un grito de angustia, salí huyendo de la habitación, y al dejarme caer sobre la cama, lloré hasta quedarme dormido como un niño. Capítulo 6. A la mañana siguiente me levanté casi al amanecer y corrí hacia el microscopio. Me temblaban las manos al buscar aquel pequeño mundo luminoso en miniatura que lo significaba todo para mí. Anímula estaba allí. La noche anterior había dejado la lámpara de gas encendida, con los difusores de luz aún colocados. La encontré bañándose en la luz resplandeciente que la envolvía, con una expresión de gozo en el rostro. Dejaba caer su cabellera dorada sobre los hombros con una gracia inocente. Flotaba tendida en el medio transparente que la sostenía, jugueteando con un encanto natural, como la ninfa Salmacis cuando quiso seducir al púdico hermafrodito. Entonces intenté una prueba para comprobar si era capaz de percibir lo que ocurría a su alrededor. Atenué considerablemente la luz de la lámpara y en la penumbra vi cómo su rostro se contraía en una expresión de dolor. Levantó la vista de repente y frunció el ceño. Volví a inundar el campo del microscopio con una intensa luz y toda su expresión cambió. Avanzó de golpe como si no pesara nada. Sus ojos brillaron y sus labios se movieron. Si la ciencia supiera transmitir los sonidos como transmite la luz, ¿qué cantos de felicidad habría escuchado? ¿Qué himnos a Adonis habrían llenado el aire de gozo? Entonces comprendí por qué el conde de Cabalis había imaginado su mundo místico lleno de sílfides, seres bellísimos nacidos del fuego y habitantes perpetuos del éter y la luz. Aquel Rosacruz había anticipado con la imaginación la maravilla que yo había logrado hacer realidad. No sabría decir cuánto tiempo duró aquel culto a mi extraña divinidad. Perdí por completo la noción del tiempo. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, pasaba el día entero inclinado ante aquella lente prodigiosa. No veía a nadie, no iba a ninguna parte, y apenas me concedía el tiempo indispensable para comer. Mi vida entera se vio absorbida por una contemplación tan intensa como la de los santos de Roma. Cada hora que la contemplaba, avivaba mi pasión, siempre empañada por la idea desesperante de que aunque yo pudiera verla cuando quisiera, ella jamás podría verme. Con el paso de los días me fui consumiendo. La falta de descanso y la obsesión por aquel amor imposible me dejaron pálido y exhausto, hasta que decidí luchar por liberarme de él. Vamos, no es más que una fantasía en el mejor de los casos. Mi imaginación ha atribuido a Anímula encantos que en realidad no posee. El aislamiento y la falta de compañía han nublado mi juicio. Bah, compárala con las bellas mujeres de tu mundo y este hechizo se romperá. Al hojear los periódicos, encontré el anuncio de una célebre bailarina que actuaba cada noche en el Teatro Niblos.
La señorita Caradolce tenía fama de ser no solo la más hermosa, sino también la más elegante del mundo. Me vestí de inmediato y fui al teatro. Se alzó el telón. Como de costumbre, las hadas, vestidas de muselina blanca, todas de puntillas, apoyadas sobre el pie derecho, formaban un arco alrededor de un macizo de flores pintados sobre un lienzo verde, donde el príncipe, aún dormido, yacía recostado. De repente se oyó una flauta. Las hadas se sobresaltaron. El decorado se abrió como si los árboles se apartaran. Las bailarinas cambiaron de apoyo al pie izquierdo y entonces apareció la reina. Era la signorina. Avanzó de un salto entre una ovación atronadora y al apoyarse en un solo pie, pareció quedar suspendida en el aire. Dios mío, ¿era esa la mujer que había vuelto locos a los reyes? Con esas piernas pesadas, esos tobillos tan vastos, esos ojos hundidos, manteniendo siempre esa sonrisa rígida, mecánica, y esas mejillas tan mal maquilladas. ¿Dónde habían quedado aquellos tonos sonrosados, esos ojos llenos de vida, esas formas perfectas y armoniosas de Anímula? La signorina bailó. ¡Qué torpeza en sus movimientos! Todo en ella resultaba forzado y artificial. Sus saltos eran meros alardes atléticos, casi dolorosos de ver, y sus poses, rígidas y angulosas, cansaban la vista. No lo soporté más. Solté una exclamación de disgusto que hizo que todos me miraran. Me levanté de mi asiento en mitad del pase de la signorina y salí del teatro de forma abrupta. Volví a casa a toda prisa, con ansias de volver a perderme en la belleza de mi sílfide. Supe que desde entonces me sería imposible resistirme a esa pasión. Me asomé de nuevo a la lente. Anímula estaba allí. Pero algo había cambiado. Durante mi ausencia debía de haber ocurrido algo terrible. Una pena oculta nublaba su semblante. Su rostro estaba consumido. Sus movimientos eran lentos y pesados, y el resplandor de su cabello dorado se había extinguido. Estaba enferma, y yo no podía hacer nada por ella. Creo que en ese instante habría renunciado a mi propia humanidad si hubiera podido encogerme hasta su mundo y llegar hasta ella para consolarla, aun sabiendo que el destino nos había separado para siempre. No dejaba de darle vueltas, tratando de encontrar una explicación. ¿Qué le ocurría a la sílfide? Parecía sufrir un dolor intenso. Su expresión era de dolor, y su cuerpo se estremecía como si sufriera una agonía insoportable. Los bosques maravillosos parecían haber perdido gran parte de su belleza. Los colores se apagaban, y en algunos lugares desaparecían por completo. La miré durante horas con el corazón destrozado, y parecía deshacerse poco a poco ante mis propios ojos. Entonces caí en la cuenta de que llevaba varios días sin mirar la gota de agua. En realidad detestaba hacerlo, porque me recordaba la barrera natural que nos separaba. Me abalancé sobre la platina del microscopio. La lámina seguía allí, pero cielos, la gota de agua había desaparecido. Entonces comprendí la verdad. Se había evaporado hasta hacerse invisible a simple vista. Había visto hasta su último átomo, el único resto en el que aún estaba Anímula, y se estaba apagando. Volví a llevar el ojo a la lente. La última agonía había comenzado. Los bosques de colores habían desaparecido, y Anímula apenas se movía.
reducida a un tenue punto de luz. La visión era espantosa. Su cuerpo, sus formas que habían sido tan bellas, se consumían hasta casi desaparecer. Sus ojos, esos ojos que parecían el cielo, se apagaban en un polvo oscuro. Su cabellera dorada, antes brillante, colgaba ahora sin color, sin vida. Entonces llegó el último espasmo. Fui testigo de la lucha final de aquella forma que se oscurecía. Y perdí el sentido. Cuando desperté de aquel trance de muchas horas, yacía entre los restos destrozados de mi instrumento, sin aliento, sin voluntad. Me arrastré sin fuerzas hasta la cama, de la que no me levanté en muchos meses. Ahora dicen que estoy loco, pero se equivocan. Soy pobre, eso sí, porque ya no tengo ni ánimo ni voluntad para trabajar. He gastado todo mi dinero y vivo de la caridad. Ciertas asociaciones de jóvenes más dadas a la diversión que a la ciencia me invitan a dar conferencias sobre óptica. Me pagan por ello y se ríen de mí mientras hablo. Linley, el microscopista loco, así es como me conocen. Supongo que mis palabras suenan incoherentes. ¿Cómo podría hablar con claridad cuando mi memoria está llena de horrores y a veces, entre esas sombras de muerte, reaparece la imagen luminosa de mi anímula? Muchas gracias por escuchar este relato. Si lo has disfrutado, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal para escuchar más historias. Hasta que volvamos a encontrarnos más allá del mundo subatómico, donde nacen las leyes que gobiernan la materia.